Desde el programa Preguntas y Respuestas enviamos un saludo a todos los que estáis participando en él. La primera pregunta de hoy es enviada por Twin y dice: ¿cómo el hombre se arrepiente de algo que le gusta? No entiendo honestamente la pregunta. El hombre natural ama y gusta del pecado. El creyente puede arrepentirse por la acción del Espíritu Santo, que cambia su corazón. Segunda pregunta, y también de Twin. ¿Por qué dice la Biblia que Jehová amó a Esaú y que Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú? Ya contesté esto. Cuando la Biblia dice que Dios aborreció, significa simplemente que lo puso en segundo lugar. De manera que amó a Jacob, porque en él estaba establecida por Dios la línea de las promesas, y puso en segundo lugar a Esaú, que aunque era el mayor y tenía derechos de herencia, no era tenido o considerado por Dios como vehículo para la transmisión de las promesas, que son por gracia y no por derecho. Isaac Jiménez Fernández. Entonces, si somos predestinados para salvación, también somos predestinados para condenación. No creo que Dios predestine para ser condenado, ¿no? Una vez más, el mismo problema y la misma confusión. Predestinación no es elección. Dios predestina solo a creyentes, como se verifica en todo el Nuevo Testamento. Dios ha elegido a algunos para salvación, pero en ningún lugar se encuentra que haya elegido eternamente a otros para condenación. Muchas de las afirmaciones de este tipo vienen de la filosofía y no de la teología. Es decir, el intérprete procura una respuesta lógica para el hombre conforme a su criterio personal, pero la mente de Dios no puede comprenderse con la lógica de los hombres. Isaac Jiménez Fernández. Entonces, si Dios ha predestinado al pecador para ser salvo, ¿quién ha predestinado a los que van a ser condenados? ¿Dios también? Dios no quiere condenar a nadie, entonces explica el libre albedrío versus predestinación. Reitero de nuevo la confusión que tienes y que he mencionado en la pregunta anterior. Elección no es predestinación. Nadie ha sido predestinado desde la eternidad para ser condenado. Hay serias confusiones en el pensamiento que pones delante, como tratar de razonar y reconciliar el libre albedrío y la predestinación, conforme tú mencionas. Te hago una sugerencia. Comienza a estudiar la Biblia, sin condicionantes teológicos. Nico Gavarri, ¿puede un nacido de nuevo apostatar de la fe? No, porque la fe fue dada a los santos y el Espíritu Santo mantiene al salvo en la fe. Dani, ¿sabe usted si el libro Armonía de los Atributos Divinos de William Bates está disponible en español? ¿Ha tenido acceso a este? He escuchado que es muy buen libro. No sé si se puede encontrar en castellano el libro que citas de este puritano. Yo no lo tengo tampoco en inglés, pero no tengo ninguna duda que los libros escritos por los puritanos son excelentes libros. Dani, un padre debería pedir perdón a sus hijos adolescentes por su pecado de adulterio al volver a su hogar con su esposa. ¿Qué versículos hay sobre pedir perdón? Con los adolescentes debe tratarse con mucho conocimiento de lo que se hace. Si ellos no conocían el pecado de su padre, y éste se restauró ante Dios por confesión y ante su esposa por la misma vía, y recibió el perdón de ella y se arregló la situación, no hay mucha razón para extenderlo al resto de la familia, porque no edifica.
Esto necesita el consejo del pastor de la iglesia que conoce la situación realmente y puede indicar lo que es más conveniente. Wilfredo Méndez. ¿Qué Biblia de estudio es la que utiliza? Pues mira, tengo varias. Y no utilizo una Biblia de estudio solamente, es más. Generalmente aquí encima de la mesa tengo Biblias que no son de estudio ni tienen notas. Me satisface mucho alcanzar conclusiones bíblicas por mi esfuerzo personal, es decir, por mi estudio personal, y por supuesto, comparo muchos textos bíblicos con distintos autores, distintos comentaristas para llegar a una apreciación clara del contenido del versículo. Héctor Bravo. Los judíos piadosos evitaban pasar por Samaria, por lo que avanzaban hasta el otro lado del Jordán. Desde allí bajaban para volver a pasar el Jordán a la altura de Jericó, suponiendo que José y María lo hicieron así también. Entonces hay dos condiciones extras que se requieren: caminos expeditos y facilidad de vadear el Jordán 2 veces. ¿Esto es posible en invierno? Parece que no. No sé a dónde quieres ir con la pregunta. No sé si estás usando esto para justificar que Jesús no nació en diciembre, y mucho menos el 25 de diciembre. No hay que argumentar tanto, porque es evidente que sería muy difícil que naciera en esa fecha y en ese mes por razón de la climatología. Pero, ¿qué importancia tiene esto? La Navidad no es la celebración de la fecha del nacimiento de Jesús, sino el hecho de su nacimiento. No conociendo la fecha, se puede elegir cualquiera, y se eligió esa. Pero la fecha escogida es buena para recordar que Jesús, el Salvador, nació como hombre en Belén. William Osvaldo Pérez Pérez, un testigo de Jehová negando la cruz, me dio este pasaje, Deuteronomio 21-22. Por favor, ¿me lo puede explicar? El pasaje dice: maldito el que es colgado en un madero. Ya he hablado de los testigos de Jehová en el programa. Los testigos de Jehová son falsos maestros, pervertidores de la palabra, engañadores profesionales que procuran negar verdades fundamentales de la Biblia en beneficio de su secta. Los relatos de los evangelios certifican que Jesús no fue colgado, sino crucificado entre 2 malhechores. Se describe la crucifixión tanto en la profecía del Antiguo como en la historia del Nuevo Testamento. Jesús mostró las señales de los clavos en sus manos y de la lanza en su costado. Sería bueno que no pierdas un segundo de tu tiempo, y todos nosotros en general, con engañadores mentirosos, como son los testigos de Jehová. Testifícales de Jesús el Salvador. Háblales de Cristo y no escuches sus mentiras. Jorge Piña. Sería bueno hacer un análisis sobre los padres de la Iglesia. Hay casos de muchos hermanos que se van al catolicismo porque leen de forma descontextualizada acerca de Ignacio de Antioquía, de Clemente de Roma, Justiniano, Policarpo, entre otros, porque hablan de la catolicidad de la Iglesia y muchos se confunden. Mira, no hay que hacer tanto análisis sobre los padres de la Iglesia, sino enseñar la Biblia. La gente que se confunde y no entiende las doctrinas de los padres de la Iglesia y las expresiones de los padres de la Iglesia es porque no conocen la Biblia. Quienes consideran la unidad de la Iglesia, porque los padres hablan de la Iglesia católica, no entienden el sentido de la palabra. Verdaderamente hay una sola Iglesia de Cristo, católica por cuanto es universal, pero no romana. Procuremos formar a los creyentes en Biblia y no tendrán problema
en entender a los padres de la Iglesia. Isaac Jiménez Fernández. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vale para los que están en Cristo, pero es que podemos salirnos de Cristo. Para eso es el libre albedrío. El cristiano tiene el libre albedrío de practicar pecado y alejarse de Dios o perder la salvación, porque, por ejemplo, Romanos 13:1 dice que está más cerca de nosotros la salvación. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo no tenía ya el Espíritu Santo? ¿Por qué dice está más cerca? Porque estamos camino a la salvación. Pero la salvación se alcanza en el cielo, no en la tierra. En la tierra puedes escoger el camino que quieras, puerta ancha, puerta estrecha. La salvación se rechaza por libre albedrío. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Me asombra la confusión de ideas que manifiestas en tu razonamiento. Primeramente, quien pone al creyente en Cristo cuando cree no es Él, sino el Espíritu Santo que lo bautiza en Cristo. En segundo lugar, la salvación no la ha hecho el creyente para poder dejarla luego. Es un don de Dios. El texto que citas de Romanos 13:11, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, se refiere al tercer momento de la salvación, que es la glorificación. Por tanto, la confusión es absoluta en ese sentido. Confundir glorificación, final de la etapa de salvación, con justificación, por la que es perdonado el pecado a todo aquel que cree, es una confusión gravísima en la teología de la salvación. Pero más grave es esto. La salvación no se alcanza en el cielo. Se completa en el cielo. La salvación se alcanza por gracia mediante la fe en la tierra. Y Jesús dice que quien cree es salvo y tiene vida eterna. La oferta de salvación puede ser rechazada, pero no la salvación cuando se alcanza por medio de la fe. Indudablemente Dios no obliga a nadie a salvarse. Un consejo con mucho respeto y mucho afecto. Comienza a estudiar bien la doctrina de la salvación para evitar estos fallos graves conceptuales que estás manifestando en tu reflexión. Isaac Jiménez Fernández. A ver, le tengo mucho respeto y admiración como sabio de la palabra de Dios, pero entonces, ¿usted cree que después de creer en Dios, ser bautizados, es decir, estar en Cristo, ya no tenemos libre albedrío para practicar el pecado y ser condenados? Explíquelo bien, por favor. Amigo mío, tienes una enorme obsesión con la pérdida de salvación. ¿Cuándo he dicho yo semejante cosa? El creyente, como hombre que tiene en sí la naturaleza caída heredada, puede pecar, y sin duda lo hace. De ahí que el apóstol Juan diga que el que afirma que no tiene pecado o que no peca, es decir, que no ha pecado después de ser salvo, se engaña a sí mismo. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8. Por eso es necesario confesar los pecados para restaurar la comunión con Dios. Afirmar que después de creer ya no tenemos libertad, que tú llamas libre albedrío para no practicar el pecado, eso es mentira. Pero lo que vuelvo a recalcar es el consejo de la pregunta anterior. Tienes que estudiar la doctrina bíblica de la salvación para sentar los conceptos que no tienes firmes. Lul Casters. ¿Cuáles son los 5 sacrificios espirituales? Pues son estos. 1. Sacrificio de la entrega personal. Romanos 12:1. 2. Sacrificio de la ofrenda. Filipenses 4:18. 3. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. 4. Sacrificio de hacer el bien. Hebreos 13:16. Y 5. Sacrificio de la ayuda mutua. Hebreos 13:16. Oscar Lepos. Le agradezco la forma tan amable de responder a nuestras preguntas, aunque sean algo fuertes algunas de ellas,
¿Cómo debe ser el sostenimiento pastoral actualmente? ¿Un salario? ¿Los diezmos? La forma no tiene importancia. Lo importante es que el sostenimiento de quien sirve a pleno tiempo sea suficiente para sus necesidades. El apóstol Pablo habla de salario, pero no tiene tanta importancia el nombre, sino la asignación. Lo que es incorrecto es no ocuparse de que las necesidades de aquel que sirve a pleno tiempo, a dedicación absoluta, que sirve al Evangelio, no estén cubiertas por aquellos que son servidos por él. Oscar Lepus: ¿debe la iglesia local ser administrada como una empresa? Sueldo, secretaría, mantenimiento. Mira, los sueldos o salarios son absolutamente bíblicos. La estructura de servicio, que en el contexto bíblico son los diáconos, puede establecerse conforme a las necesidades de la iglesia. En Hechos se buscaban diáconos para distribuir ofrendas, pero los diáconos se ocupan en la historia de la iglesia de muchos otros servicios. El mantenimiento de instalaciones es también necesario hoy, de manera que cada iglesia debe establecer la forma de administración y funcionamiento que necesite. Manuel, Ezequiel 28:15, los ángeles tienen libre albedrío. ¿Cuándo fueron creados? Los ángeles tenían libre albedrío por cuanto algunos cayeron en el pecado. Los ángeles son una creación de Dios. Colosenses 1, 16, 17. Posiblemente fueron creados todos al mismo tiempo. Su creación ocurrió antes de la creación del mundo. Job 38, 6, 7. Y todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad. Judas, versículo 6. Manuel pregunta, Apocalipsis 8:1, ¿podría explicar este texto en relación a si hay adoración en el cielo? Realmente no encuentro relación entre la adoración celestial y el silencio que se menciona en el versículo. Cuando se abrió el séptimo sello se produjo silencio. Juan dice que como por media hora. Este silencio es expresivo y anticipa una acción extraordinaria de Dios, como escribe el profeta Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Es el silencio que anticipa el juicio de Dios. En cuanto a la adoración en el cielo, no hace falta extenderse nada, porque la Biblia, y de forma notable el Apocalipsis, hace continua referencia a la adoración a Dios en el cielo. Si Dios debe ser adorado por los hombres en la tierra, va a ser adorado mucho más por la vida perfecta de los hombres y de los ángeles, por supuesto, en el cielo. Ángela Silva, ¿ha visto el documental sobre la pandemia y todo lo que conlleva? El documental es del pastor John MacArthur, que usted piensa todo lo opuesto a él, creo. ¿O estoy equivocada? Por favor, corregidme si no estoy en lo cierto. Realmente no he visto el documental. Que piense o no de la forma propia o concuerde con el doctor MacArthur no tiene ninguna importancia. Yo procuro pensar en todo, siempre conforme a la Biblia. Sigo la Biblia, no sigo los hombres. Última pregunta también de Ángela Silva. ¿Los creyentes actualmente pueden ser objeto de disciplina o juicio divino? Lo digo porque en toda la Biblia veo juicio divino, ya sea a incrédulos o a creyentes. Claro, mi pregunta viene porque he oído decir actualmente que Dios no puede mandar juicio a los creyentes. No puede mandar juicio de condenación. Pero la Biblia está llena de ejemplos y de advertencias sobre juicio o disciplina equivalente en esto para los creyentes. Baste mencionar la muerte de Ananías y Zafira, la muerte del incestuoso de Corinto, la debilidad, enfermedad y muerte de los que causaban divisiones en la iglesia en Corinto. Jesús advirtió del juicio sobre el que se niega a llevar fruto, que está en la vid, es decir, es creyente. La advertencia de Hebreos deja resuelta la duda. El Señor juzgará a su pueblo y añade,
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Al terminar el programa, esperamos veros de nuevo el próximo y mientras tanto, queremos pediros una oración especial por nosotros, para que tengamos claro lo que tenemos que hacer a lo largo de este año que el Señor nos permitió entrar y podamos discernir con claridad qué cosa es la que debemos mantener en el canal, cuál eliminar y cuáles poner nuevas a lo largo de este tiempo. Mientras tanto, que la gracia de Dios sea con todos vosotros.